Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada de la versión número 13 del Simposio Internacional Jorge Isaacs, La Patria Literaria, homenaje a Noé Gittrich. En esta ocasión nos encontramos en la Universidad del Valle con la intención de sentar las bases para el desarrollo de la historia crítica de la literatura colombiana. En esta primera sesión encontraremos la ponencia Aproximaciones a la noción de literatura precolombina, amerindia y memoria, a cargo de César Valencia Solanilla, con la moderación de Darío Henao Restrepo. César Valencia Solanilla es doctor en literatura, estudios ibéricos y iberoamericanos de la Universidad de la Sorbona, en París, graduado en 1982. Investigador, escritor, ensayista y crítico literario, hasta el 2023 se desempeñó como profesor titular en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde dirigió la maestría y el doctorado en literatura. También fue profesor invitado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, China, la Universidad de León en España y la Universidad de Bérgamo en Italia. Es autor de los libros Rumor de Voces, La Identidad Cultural en Juan Rulfo y La Escala Invertida, ensayos sobre literatura y modernidad. Como coautor ha publicado Cartografías Críticas y Enseñanza Literaria, El Legado de Cristo Figueroa, Literatura y Cultura, Narrativa Colombiana del Siglo XX, Diseminación, Cambios, Desplazamientos, volumen 2, La Novela Colombiana ante la Crítica, Manual de Literatura Colombiana. Sus ensayos y artículos han sido publicados en diversas revistas colombianas, mexicanas, francesas, alemanas y chinas, y ha participado como ponente en eventos literarios en varios países nacionales e internacionales. Recibamos entonces esta ponencia, Aproximaciones a la noción de literatura precolombina, amerindia y memoria. Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder entonces a leer esto, que es una continuación, la concreción de algunas ideas de lo que expuso ayer el profesor Fabio Gómez. El título inicial de esto, que va a ser cambiado cuando se publique, era Aproximaciones a la noción de literatura precolombina, amerindia y memoria, que finalmente va a ser Aproximaciones a la literatura indígena. Introducción. Como el título anunciado para esta charla, lo que se propone son apenas unas breves aproximaciones al concepto de literatura aborigen, amerindia, precolombina, memoria ancestral y otros conceptos afines concurrentes con el propósito central de este simposio, que es la iniciación de un muy extenso y complejo estudio de lo que puede ser la historia crítica de la literatura colombiana, que toma como estructura formal y concepción metodológica el extraordinario trabajo de Noé Gittrich y su equipo para que, por lo que se conoce con el mismo nombre en Argentina. De eso ya nos referimos ayer. En primer lugar, debemos constatar una especie de vacío categórico o ausencia radical de reconocimiento a las creaciones verbales míticas, poéticas, narrativas y afines en las culturas aborígenes prehispánicas por la aparente inexistencia de la escritura fonética que ha sido tradicionalmente ligada a la literatura, en la medida en que la palabra escrita congela la expresión y la vuelve historia para poder leerse. Con estos prejuicios categóricos, que además reforzaban otros mayores de los señores de la cruz y de la espada respecto de los territorios y de los pueblos que fueron eficaz y bárbaramente conquistados, las complejas formas de escritura pictográfica de los mayas y aztecas, así como los quiputs de los incas, para solo mencionar los más conocidos, fueron despreciadas y perseguidas de tal manera que esos espléndidos libros pintados, como se les llamaba a los códices, fueron escondidos e incinerados por el temor a los dioses de la caza. ¿Y por qué? El designio demencial era arrasarlo todo, destruirlo todo, con la imperial idea de un solo Dios gobernando la humanidad, en oposición a las culturas también imperiales existentes en estos territorios, pero politeístas. Ahí hay un asunto bien complejo, que es la oposición entre una visión monoteísta y una visión politeísta. Por largo tiempo, estos prejuicios invisibilizaron el valor de la riqueza mítica aborigen como relatos generadores de sentido en su relación con el mundo,
que permanecieron en la oralidad y por lo tanto iban desapareciendo por la evangelización acelerada de la conquista, pero también lograron ser rescatados mediante la escritura fonética prestada del español para las lenguas aborígenes por la obra de algunos clérigos como Andrés de Olmos y Fray Bernardino de Sahagún en la tradición azteca y de Francisco Jiménez para la tradición maya. De esta manera, no solo se confirió una singular forma de escritura fonética a las creaciones poéticas e historiográficas de estos pueblos de avanzadas culturas, sino una posible interpretación de la escritura pictográfica de los códices que pudieron salvarse de las piras inquisitoriales católicas. De allí se deriva la denominación de literatura precolombina y o amerindia, que por lo común se utiliza para referirse a esas formas de escritura y oralidades existentes antes de la presencia cristiana en nuestro continente. Ahora bien, si se tiene en cuenta el acelerado proceso de aculturación que imponen las culturas dominantes, la alfabetización colonial, la extinción paulatina de los mismos pueblos aborígenes y la transformación de la memoria colectiva, la supervivencia de las expresiones literarias autónomas es cada día más difícil porque muchos pueblos no han podido conservar plenamente sus tradiciones más allá de la oralidad y al no tener escritura no se han desarrollado plenamente formas eficaces de reproducirla. Por todo esto, desde hace algún tiempo se ha venido ampliando la noción misma de la literatura, confiriendo un sentido más amplio a la oralidad, la pictografía, las huellas rupestres, las tradiciones llamadas folclóricas, el canto, los ritos, los mitos, y ya es común en los textos críticos e históricos hablar de nuevas categorías como la etnoliteratura, por ejemplo, como la oralitura y como la oralitegrafía. Repito, oralitegrafía, que es un término un poco menos conocido, para integrar un diálogo eficaz entre la antropología, la etnografía y la literatura. Y como era de esperarse, se han dado bases conceptuales más o menos amplias para una precisión de la noción misma del corpus, que en este caso puede ser, lo anuncié al comienzo, más globalizante y también más precisa, la literatura indígena colombiana. Entonces hay varios conceptos para hablar. Si empezamos para atrás, entonces decimos Colombia, entonces ¿qué quiere decir colombiano? Y ahí ya hay una dificultad bastante interesante. ¿Qué es indígena? Pues lo podemos más o menos llegar a cierta aproximación. Y en literatura digamos que más o menos nos ponemos de acuerdo, pero hay una problemática misma en el enunciado. ¿Cómo se intenta ahora en estas iniciales reflexiones? En Colombia, gracias a la persistencia, lucidez y trabajo con muchas comunidades indígenas, realizado desde hace varias décadas por algunos importantes investigadores como Hugo Niño, ayer hizo mención el profesor Fabio a él, Fernando Urbina Rangel, Miguel Rocha Vivas, Enrique Sánchez Gutiérrez, Hernán Molina Echeverry, Vito Apuchana, Hugo Jamioy, Guañay Malquí o Freddy Chicangana, Fabio Gómez, Selnik Nivas, Víctor Zuluaga en la zona del eje cafetero y algunos otros, ha podido recuperarse buena parte de las mitologías aborígenes de las comunidades negras marginadas, de los pueblos en vías en extinción y valorar la riqueza de sus legados culturales.
Hay un corpus ahí, entonces, que es necesario ir a conocer. Prueba de ello es la colección, ayer se hizo mención también, es la colección de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, obra muy desconocida por la mayoría de la gente que trabaja en esto. Del Ministerio de Cultura, que reúne obras de creación valiosas compiladas por expertos. En todas estas recopilaciones existe un reconocimiento explícito a estas formas de creación verbal que perviven en el imaginario de los pueblos, en muchos casos como relatos de origen en lenguas indígenas, pero igualmente en textos utilizando la fonética del español, de tal forma que pueden mantener el ritmo y la expresividad propias. Y, en todo caso, incorporando las nuevas formas de concebir lo literario, más allá de la tradición escrita, esto es, a partir de la interiorización singular que proviene de las construcciones simbólicas de la, como mencionaba antes, de la oralitura y la oralitigrafía, como categorías sobre las que debemos reflexionar también en este proyecto de rescate de la memoria cultural y que puede cubrir las zonas olvidadas de la periferia, llamadas por mucho tiempo y paradójicamente, ahora ya casi no se usa así, como territorios nacionales, ¿no?, en una triquiñuela lingüística para acentuar más su carácter marginal. Era increíble como nosotros, de una manera, hablábamos de Colombia y de los territorios nacionales, como si esos territorios fueran una especie de subpatria, ¿no es cierto?, a la que se tenía olvidada. De esta forma, podemos intentar ser contemporáneos con el mundo a partir de la memoria cultural forjada en el pasado, de modo tal que el concepto mismo de literatura amplíe armónicamente, si es posible, las limitantes del congelamiento de la palabra en la escritura tradicional. Con el objeto de ilustrar un poco lo complejo que resulta integrar a la noción de literatura colombiana en español las creaciones verbales que se han reproducido casi exclusivamente en la oralidad, en las comunidades que aún conservan la lengua, pero que al desaparecer los sabedores originales por la alfabetización cristiana y católica unido a la aculturación irremediable del desarrollo, vamos a hacer referencia a unos antecedentes muy importantes relacionados con dos obras de claves en la llamada literatura amerindia y precolombina. Algunas de estas cosas seguramente algunos lo saben, pero otros no, y por eso tiene este sentido un poco didáctico, si se quiere. Antecedentes. Tal vez el más significativo caso en este aspecto es el del Popol Vuh, denominado también Memorial de Chichicastenango, el libro del Consejo o el libro del Común, recopilado en 1701 y 1703 en lengua maya quiché por el sacerdote dominico Fray Francisco Jiménez, cura doctrinero de Santo Tomás de Chuila, hoy Chichicastenango, en Guatemala. El manuscrito, de autor o autores anónimos, estaba redactado en lengua maya quiché y databa aproximadamente de la mitad del siglo XVI, cuando había sido escrito por indígenas letrados en su idioma original, utilizando la escritura fonética prestada del español, y estuvo oculto y guardado celosamente en el pueblo de Chichicastenango, por eso se llama Real de Chichicastenango, por cerca de siglo y medio. El propio cura Francisco Jiménez hizo una traducción al español que tituló Historias de los indios de estas provincias de Guatemala, a la que se le ha dado pues muy poca trascendencia, porque la que logró ingresar en el canon occidental fue la traducción de Adrián Recinos, a su vez proveniente de la versión francesa del abate Bracer de Beaubourg,
en París de 1861, titulado Popol Vuh, le livre sacré des mythes de l'Antiquité américaine. Sobre este libro existen, sobre el mismo Popol Vuh en español, existen dos versiones a su vez. La de Adrián Resino, que es la ampliamente conocida, que es con las que uno trabaja con los estudiantes, y que es ampliamente difundida, y la de, también, esta sí desconocida, de Adrián Inés Chávez, titulada Popol Vuh, no Popol Vuh, sino el Popol Vuh corresponde más a la fonética del maya quiché, poema mito histórico quiché, libro del tiempo o de acontecimientos, publicada en 1981, que propuso una nueva lectura del Popol Vuh en español, más próxima a la fonética y tradición del idioma maya quiché, por el origen de su autor, que dedicó casi toda su vida a este encomiable esfuerzo, con la que yo, cuando era profesor, trabajaba con los estudiantes, como vamos de tiempo. Bien. Conocer estas singularidades, estas singulares formas del reciclaje, porque mire que hay un reciclaje, ¿no? Primero un idioma, luego se traduce a otro, de ese se hace una versión y después se canoniza una. Son necesarias para la historia de la literatura, que necesariamente debemos hacer en español, mucho más en estas nuevas conceptualizaciones que vamos a desarrollar en este simposio sobre literatura crítica colombiana. Entre otras cosas, porque debemos incorporar a nuestra visión de literatura el concepto de alteridad, siempre, en lugar del folclorismo subsidiario con el que usualmente se leen estos grandes relatos de las comunidades indígenas, que asimismo no tienen las fronteras de patria, que es ese otro concepto que hay que también reflexionar, con el que aprendemos lo que es Colombia. Un ejemplo notable para esto es la leyenda de Yurupari, escrito en lengua ñengatú y publicado tan solo en 1890 por el etnólogo italo-brasilero Hermano Stradelli con el nombre de Leyenda de Yurupari, ¿sí? En el boletino de la Sociedad Geográfica Italiana de Roma, y que tan solo un siglo después, en 1983, apareciera en español por el Instituto Cuervo. Bueno, esa equivocación es intencionada. Qué bueno que salgan esas cosas. Con el título de Yurupari, mito, leyenda y epopeya del Vaupés, con un extenso estudio de Héctor H. Orjuela, utilizando la traducción del italiano al español, ¿sí?, hecha por Susana Salesi. Este libro representa un legado inapreciable de las tribus amazónicas de la frontera colombo-brasileña. O sea, allí no hay el sentido de patria, ¿no? En el sector del Vaupés, que por siglo han mantenido una tradición que se remota a los tiempos prehispánicos, cuyo núcleo es la figura de un héroe legislador, Yurupari, que tiene como misión en la tierra implantar el patriarcado y encontrar, sin lograrlo totalmente, la mujer perfecta. Fue rescatada gracias a la tenacidad y el empeño de un rapsoda indígena, del rapsoda indígena Maximino José Roberto, que por muchos años recorrió tribus amazónicas de Colombia y Brasil, en donde existían diferentes versiones del mito, y constató la evidencia de una religión en torno al héroe civilizador. O sea, esto ya corresponde a una cosa mucho más grande. Entonces, rito, mito, leyenda, epopeya, poema. La leyenda de Yurupari revela la profunda religiosidad de nuestras comunidades amazónicas del Vaupés, constituyendo un texto al que debe acudirse para aprender de él muchas enseñanzas y encontrar allí la vigencia de principios fundamentales que pueden extrapolarse, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la Biblia para la tradición judeocristiana. El estudio del maestro Héctor Orjuela es un valioso legado que debemos continuar, porque no solo se ocupó de un libro, eso lo hablaba ayer con Darío,
que hace parte de nuestra tradición reciente esto, del Yurupari, sino porque a él le debemos precisamente el primer gran intento de hacer en solitario, lo tienes por ahí, lo que se llamó la historia crítica de la literatura colombiana, y algunos aportes importantes sobre la literatura indígena y colonial. Lo que pasa es que ese fue un proyecto absolutamente demencial del maestro Orjuela, porque era su historia. Era su historia, lo que él había escrito, lo que él publicó en una colección muy valiosa, pero que era una cosa, sí, una tarea realmente pues imposible de hacer porque era solo él quien trabajó en eso. Creo que estas reflexiones iniciales, es decir, estas aproximaciones a la definición del concepto y corpus sobre el que debemos ocuparnos son básicas para recopilaciones especializadas que pueden ampliar el espectro de los estudios literarios en Colombia. Lo que hasta el momento existe y se ha publicado como empresa común a partir de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, que ya mencionamos, es una puerta amplia que nos invita a este reto para estudiar lo que el gran maestro mexicano, a mí me hubiera gustado haber sido alumno del maestro Miguel León Portilla, siquiera por 8 días. Lo que León Portilla llamó la visión de los vencidos, puesto que esa historia de falencias aún está presente en nuestra historia y un volumen especial debe hacer parte de esta bella utopía que nos convoca y que ha sido liderada hasta el momento por la Universidad del Valle con la colaboración de la Universidad Tecnológica de Pereira, con la que seguramente vamos a demostrar que en Colombia muchas veces la periferia jalona al centro y a veces determina el centro también, para construir una verdadera y compleja patria literaria. Y por eso también celebro que algunas entidades como el Ministerio de Cultura, el Instituto Caro y Cuervo, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional hayan respaldado esta convocatoria. La experiencia que pudimos sacar adelante hace 2 años, con pandemia y todo, en la celebración del centenario de Manuel Zapata Olivella con el liderazgo de Darío Henao y el Centro Virtual Jorge Isaac y muchas entidades que colaboraron, nos sirve eso, nos sirve de respaldo al trabajo en equipo, que en asuntos de cultura es fundamental para la construcción de nación. Bueno, tenemos unos 20 minutos, algunas preguntas, comentarios de la ponencia que nos acaba de presentar el colega muy juiciosamente. Creo que este es uno de los retos más complejos que tenemos en hacer una historia crítica. Yo revisando los volúmenes de la historia crítica de la literatura argentina, ellos no tienen esa característica porque ya ustedes conocen bien la historia argentina. En cambio nosotros no, nosotros sí tenemos aquí una presencia hoy muy fuerte de comunidades indígenas en el Chocó, en el norte de Colombia, en el Amazonas, en el Guainí, en el Baupés, aquí mismo, cerca de nosotros, en el norte del Cauca, quizás las comunidades más actuantes en términos sociales, políticos y organizativos de este país. Es decir, nosotros tenemos una presencia muy fuerte, así no sean demográficamente, no lleguen al 5% de la población, pero están desperdigados por todo el país y siguen luchando por sus reivindicaciones de carácter social, económico. Las peleas por la tierra, por ejemplo, son fundamentales en el Cauca, ¿no? Pero, por ejemplo, los guayú, ustedes ven todas las cosas que están pasando y por ahí vamos. Entonces, creo que este es uno de los campos en los que el proyecto colombiano
va a tener es muy diferente, dijéramos, muy distinto al proyecto, dijéramos, argentino. Aquí ese es uno de los temas que hay que mirar. Entonces, es el comentario como para introducir algunas reflexiones o comentarios de los colegas que están en la sala. Buenos días. Me siento acá para no darle a la espalda, sino a la pared. Pues claro, la conferencia, la ponencia que nos haces da lugar justamente a reflexionar y a repensar algo para lo cual estamos acá convocados. Y es pensar qué nación o qué naciones, o sea, qué naciones y en qué sentido podemos ver en el flujo de la nación las literaturas. El día de ayer se habló de Cobo-Borda y se recordó la biblioteca básica y de autores colombianos de Cobo-Borda, y eso hace parte de la comprensión de la nación. Gracias a ella, cuando yo era hace unos 3 siglos joven, recogí, leí Colombia, ¿sí? Fue la manera como nosotros los jóvenes, incluso porque tenía una librería que se llamaba La Alegría de Leer, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que hacer, que nuestros jóvenes se alegren leyéndonos. Y ahora nos traen que la biblioteca indígena también que hizo la nación, es decir, los ministerios de cultura, ¿sí? Es la nación la que nos hace y nos entrega otra fuente muy grande de nuestra vida literaria. Y yo creo que son concurrentes, ¿no? ¿Sí? La pregunta acá es entonces ¿cuáles son los orígenes de la nación colombiana? No solamente el origen de la nación colombiana. Si empezó antes de hace 4.000 años o 5.000 años que nos dijeron el día de ayer el profesor Fabio Gómez, empezó cuando vino la Biblioteca Americana de Andrés Bello y de Juan García del Río, si eso hace parte del flujo de la literatura nacional, o cuando sacaron la Biblioteca de Colcultura o la de Daniel Ortega, la de Daniel Samper Ortega. Yo creo que todo ello es lo que tenemos que concurrir, que todas esas visiones, incluso recuerden que Daniel Samper Ortega hace una antología de cuentos y menciona 150 mujeres escritoras. Ahora, habría que mirar y hacer ese trabajo de mirar cuáles son esas 150 que él menciona en su volumen de las cuentistas colombianas. Entonces, yo creo que todo eso es ahora, cómo armonizar, cómo lograr que eso sea relatos de relatos, pero que no sea una torre de Babel, ¿sí? Sino cómo logramos sentar esas bases metodológicas. Y yo creo que esta conferencia nos lleva a pensar, porque mire una peculiaridad. Aquí se ha hablado mucho de las bases antropológicas y durante estos 2 días yo no he escuchado el nombre de Virginia Gutiérrez de Pineda. Porque ¿quién otra imagen de nación cultural o multicultural nosotros hemos heredado con la seriedad con que Virginia Gutiérrez de Pineda nos regaló un libro, el primer libro con el que hay que empezar para estudiar los guayús, Estructura Social de la Guajira, de 1950? Porque ese libro que lo publicó la Universidad Nacional, lo reeditó la Universidad Nacional el año pasado, tiene que ser un poco patrimonio de nosotros, yo creo, ¿sí? Para entender a los guayús. Ayer Carmelisa me dijo que había una novela de guayús y le dije, pero esa novela yo no la conocía, ¿sí? Y dije, pero eso me suena a Virginia Gutiérrez de Pineda. Entonces yo creo que nosotros tendríamos que buscar como un inventario. Yo conocí a Virginia Gutiérrez de Pineda justamente por la biblioteca de Gloria Sea y Cobo-Borda, porque Gloria Sea también fue muy importante, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos en esa necesidad de buscar como esos primeros inventarios, de ponernos de acuerdo, y yo creo que vamos a tener tantos desacuerdos como acuerdos, y por eso agradezco tanto de la conferencia. Y me hace recordar una cosa, es que finalmente toda la literatura indígena, por las características que sean, y el traumatismo histórico, la herida colonial que hemos tenido, en todo caso entran al flujo de la nación a través de instituciones modernas, el libro, las bibliotecas, los institutos de la nación, los profesores universitarios. Finalmente la nación ilustrada, digámoslo de esta manera, yo sé que la palabra ilustración está tan desprestigiada como el machismo, pero son esas instituciones ilustradas a través de las cuales nosotros logramos acceder a la otredad cultural, ¿sí?
Yo creo que en ese sentido, yo creo que sí, y hago un poco el llamado a hacerle un homenaje a Virginia Gutiérrez de Pineda, porque la aportó enormemente para la comprensión multicultural de esta nación. Bueno. Bueno, yo también voy a darle la espalda acá. Yo quisiera apelar de nuevo a esa denominación horrorosa de los territorios nacionales. Ahora es tan bonita que ya no son ni siquiera nacionales, son territorios nomás. Porque pues en ese instituto al que usted llamó, como lo llamó, que no se lo perdonamos aquí, el Instituto Caro y Cuero, hubo una expedición que es la expedición del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, que es un monumento, es uno de los libros de bolsillo del instituto. Cada tomo, así, Juan Manuel era encargado de mover el tomo 3, que es el que más se pierde porque es el que tiene el cuerpo humano organizado semánticamente. Lo que esa denominación explica que, y es una acusación que se le ha hecho al instituto, que ahí no había lenguas indígenas, ¿no? Y resulta que estas personas eran el equipo de gente que hizo ese atlas, pues eran personas que conocían el Estado colombiano y sabían que esos territorios nacionales no tenían asambleas departamentales, que era donde ellos iban a gestionar los fondos para el atlas. Pero ese mundo de las márgenes de los territorios nacionales aparece en el atlas como el fenómeno que lingüísticamente se llama lenguas en contacto. Todas las palabras que fluyen de esas lenguas en contacto hacia la lengua de las mayorías, para no hablar hegemónicas, de las mayorías, y ese fenómeno de las lenguas de contacto produce una revolución en ese instituto. El instituto va a abrir entonces todo esa vía del Muisca, pues la gran maestra que va a haber allí para rescatar la gramática, la oralidad, ahora hay muisca hablantes en Boyacá y en Cundinamarca, y todos rinden tributo a María Estela González, González de Pérez, que murió hace poco realmente, ¿no? Y luego todos estos trabajos que va a haber en la Universidad de los Andes, la maestría de John Landaburu, en donde se forman las personas que van a irradiar hacia culturas indígenas y lenguas indígenas en el Caro y Cuervo, ¿no? Hortensia, con libros sobre los pijaos y culturas vivas y narraciones de abuelas y demás, y le voy a pasar a él, que está más reciente y más fresco con las lenguas indígenas. Aquí. Sí. Bueno, me pongo y me pusieron en contra de la pared a hablar acerca de lenguas indígenas en el marco de esta conversación. César, muchísimas gracias por estos comienzos de aproximación a estas dimensiones que tenemos que empezar a pensar, no solamente nosotros como tal vez curadores, porque tenemos también que, en el marco de las literaturas de estos pueblos, tenemos que empezar a pensarnos nosotros mismos como escribas o como articuladores o mediadores de ese mensaje. En el artículo que la Universidad del Valle, el artículo casi libro que la Universidad del Valle publicó de Noé Gittrick, sus primeras páginas, él habla de cómo las primeras historias de las literaturas nacionales europeas eran las obras culmen de los filólogos y los historiadores del siglo XVIII, XIX y XX. Nosotros, tal vez una de las
las tareas que tenemos que empezar a llevar a cabo es desaprender esa posición nuestra de filólogos, de historiadores de la literatura, de profesores, en el sentido de nosotros tener la verdad a la hora de enunciar el relato. Tenemos que empezar a encontrar otras maneras de comunicarnos con estas voces, con estos relatos de las comunidades, con estas propuestas de imágenes de mundo que sí vienen siendo congeladas en la literatura o en la palabra escrita, pero tal vez gracias a las tecnologías audiovisuales y a la recopilación de datos y a la organización de datos podremos llevar a cabo un cortocircuito de nosotros mismos como los que queremos hacer un trabajo como estos, pero que podríamos llegar a ser nuestros peores enemigos a la hora de no darle cabida a estas voces de la manera más respetuosa posible. Todas estas ideas están surgiendo a medida que te estoy escuchando, entonces no las puedo desarrollar más, pero sí me parece que es fundamental que nosotros nos empecemos a pensar cómo hablamos de lo que queremos hablar en las condiciones en las que estamos hablando. Sí, buenos días nuevamente porque ya nos hemos saludado. Pues yo tengo es como un poco una pregunta para ver cómo puede aventurar algo que me quedó como sonando. Al final de la presentación señala, bueno, entonces tendremos un volumen sobre este tema, que es como una afirmación hacia el futuro. No sé, también es como una duda que yo tengo pensando en estos asuntos, porque esa ubicación de lo indígena, que pues me llama mucho la atención el cambio del título, ¿no? En el cambio del título ya se ve un cambio en la reflexión. ¿Por qué pensar esto de lo indígena? Que pues hay toda esta discusión, si son oralituras, si son literaturas, si hay una nación, bueno, toda esta. ¿Por qué es la pretensión, y lo digo en buen sentido, la pretensión de aislamiento? Digamos, ¿cómo va a ser un reto? Sí, Juan Manuel probablemente en esos retos está también apelando un poco a esto, porque ese aislamiento es una manera de reflexionar o de ubicarnos frente a este problema de la nación y a este problema de la literatura. Quizá si lo pensamos sin el aislamiento, pues tenemos otros retos frente a la historia. Entonces quisiera saber, porque sentí como que sí hay que dedicarle un apartado o un lugar especial a lo indígena. Entonces es como un poco así. Yo tampoco lo tengo muy claro, pero me permite, como pues usted ha trabajado en esto, como empezar por allí. Bien, entonces voy a empezar por lo último, por una cosa, digamos, como casi siempre cuando uno reflexiona lo más hondamente posible sobre lo elemental, entonces puede lograr, por eso es que es tan importante los diccionarios y todo esto, ¿no? Nosotros estamos aquí reunidos para hacer una historia crítica de la literatura, que va a ser escrita en español. Eso es como básico, es básico, si lo entendemos o no. Ahora, con las nuevas tecnologías, por eso es que estar uno con los jóvenes es una maravilla, porque ellos el rollo lo tienen más interiorizado. Lo digo porque es que participo de un trabajo que una estudiante muy brillante del doctorado está haciendo sobre los Embera Chamí, sobre también es la oralitura y oralitegrafía en la cultura indígena chamí, sobre todo, y esta chica se ha dedicado a estudiar los tejidos, principalmente los tejidos
Embera Chamí, de un grupito pequeño de Embera Chamí. Entonces hay una cosa que es bastante compleja, hasta donde allí efectivamente hay un relato que está contado, que se puede identificar en la medida en que haya gente que pueda decir cómo eso significa. Por un lado, si lo que cuenta allí de las habilidades para, qué sé yo, para preparar algo, lo digo inventando cosas ahora, si eso como tal constituye ya un elemento literario, o si es necesario que pase por un filtro que diga entonces cuáles son las expresiones simbólicas que permiten que eso constituya o no, o se aproxime a la literatura. Pero yo no parto, es posible que integrando nuevas tecnologías podamos decir algo, porque si no el fenómeno es muy complejo. Entonces vuelvo sobre lo mismo, literatura. Esto no estamos reuniendo para decir la historia crítica de la nación colombiana. No, estamos haciendo de la literatura colombiana. Entonces ese objeto tiene que ser fijado. Y tenemos un problema complicado que es el que yo pues intento apenas aproximarse. Por eso me interesa tanto trabajos, por ejemplo, como el que se hizo de Mingas de la Palabra. Que ese es un libro, ese es un texto precioso, hecho por una persona que seguramente nos irá le pediremos que trabaje para ayudarnos a esto, porque hay allí una expresión perfecta de eso que yo estaba diciendo a través de ejemplos específicos, pero sin perder de vista, repito, lo del concepto de literatura. Y lo otro es que digamos, hay bastante complejidad porque es que si la vamos a hacer, la tenemos que escribir en español. Si hay después otros que quieran traducirla a los idiomas originales o al francés y todo, pues es un asunto, pero tenemos que hacerla en español y tenemos que congelarla con la palabra escrita. La congelamos, es que la palabra escrita congela el pensamiento. Gracias a eso es que hemos podido leer la tradición griega, azteca, en fin. Entonces, hay un asunto allí sobre el cual es preciso que pongamos, yo no tengo ninguna conceptualización terminada ni nada, sino soy un aprendiz también en esto, ¿no es cierto? De ver cómo podemos que el objeto sea claramente fijado, metodológicamente entendido y categorialmente señalado. Si no, pues nos perdemos. Nos perdemos porque entonces confundimos esto que estamos haciendo ahora. Carmen Elisa, cuando se habla de un tomo, es que digo un tomo, pues tiene la literatura, la historia de la crítica de la literatura argentina está hecha en unos tomos. Pues son unos tomos en donde se recogen asuntos que previamente se han definido cómo hacer. Pienso que ahí es bastante importante que pueda existir debido a que se trata como de ciertas cosas que del origen mismo de nosotros, que haya algo dedicado a esto que estamos hablando. Ya las otras complejidades que hablaba ahora el profesor, que tiene que ver con lo de la nación colombiana, pues ya, eso es otro asunto. Es decir, es un asunto que hay que definirlo y ponernos de acuerdo qué es, porque si nosotros no estamos diciendo de la Gran Colombia, ni estamos diciendo de la Nueva Granada, nada, estamos diciendo de Colombia como tal. Y entonces tenemos que definir metodológicamente bien el estatus de eso que queremos, del nombre mismo de Colombia, para saber, bueno, entonces, ¿cuándo es que podemos considerar a partir de tales épocas y todo? Pero eso es un asunto que tendremos asesoría de historiadores y todo para que también nos ayuden en esa conceptualización. Y por otro, pues agradezco muchísimo lo que han dicho aquí, los que sí tienen una tradición harto sobre el asunto, que es el Instituto Caro y Cuervo. El trabajo que han hecho es maravilloso. Eso del Atlas, pues es una obra absolutamente monumental, desde luego. Y por un lado. Y por otro, desde luego que hay, aquí en eso yo procuré no mencionar, sino como los más recientes, ¿no es cierto? A partir del trabajo de la biblioteca básica de los pueblos indígenas. Pero lo otro sí hay, así como lo de Virginia, hay mucha gente que apenas está, pues a la cual habrá necesidad de incorporar esos trabajos que ellos han hecho. Bueno, gracias César y a todos los que han hecho comentarios. Por supuesto, lo que dice Carmen Elisa es un punto
Nosotros hemos partido del tema de que vamos a hacer una historia de la literatura como un gran relato en donde todos converjan y tal. Entonces habría que pensar más bien es cómo los ponemos a dialogar en vez de dejarlos, dijéramos, aparte. Yo comparto eso, creo que ahora es más complejo. Y oyendo a Carmen Elisa, aquí tuvimos invitado a nuestro doctorado a Marilo Sonsi, que si no lo conocen les recomiendo un libro que se llama Las tramas interétnicas, que es las tramas interétnicas es un trabajo, ella vivió 20 años en el Chocó haciendo investigación de campo para establecer las relaciones entre los emberas y los pueblos afros. Y después hay otra profesora que hace por ejemplo, los bastones de mando que tienen las comunidades indígenas vienen de comunidades afro que llegaron al entonces todo eso yo creo que nos va a hacer pensar en cómo construir un relato más bien en donde se crucen, dialoguen, se confronten, queden expresadas las tensiones. En el primer volumen de la literatura argentina no aparece el tema indígena, pero aparece el primer capítulo aparece citando un fragmento del Entenado de un escritor contemporáneo, que es cuando uno de los capitanes que está entregando le llega la flecha y dice, aquí un momento de choque y de corte, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y de ahí, dijéramos, es el inicio simbólico de lo que fue la entrada de los españoles a la Argentina. Aquí toca ver eso y un poco, pienso yo, con todo el trabajo que haya realizado, que es maravilloso, toca es ver cómo reconstruimos ese relato, esas interacciones, esos choques, esa cosa de visión. Creo que ese trabajo que acaba de hacer las lectoras de la profesora de la Universidad Nacional es muy bello, porque es una española con un indígena que leen conjuntamente el Quijote y empiezan... Alejandra, sí, que fue irle del Departamento de Literatura, ahora creo que es la directora de investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad. La trajimos hace poquito aquí a la Escuela de Estudios Literarios y estuvo aquí hablando de su novela. De manera que ese es el tipo de diálogos, de enfoques que nos interesan y que, bueno, de esta propuesta que hace Fabio, pues la vamos a enriquecer, por supuesto. Y tocaría pensar, si los dejamos aparte, los ponemos en diálogo, que ese es como el gran reto, ¿no? En eso tiene toda la razón Carmen Elisa. Bueno, creo que podemos dar por terminado. Excelentes los comentarios. Muy bien, un diálogo que se extiende también a los campesinados y a las culturas populares mediatizadas por la expresión indígena, que también se encuentra en composiciones como la de Leandro Díaz y Diomedes.